Una semana antes de mi boda, escuché a mis padres conspirar para humillarme delante de 200 invitados. Mi hermana, Renata, resopló: le arrancaré el vestido durante el discurso. Yo solo sonreí y hice una llamada. El gran día, no fuimos nosotros el hazmerreír. El karma actuó. Estaba en el pasillo de la casa de mis padres, el mismo pasillo con la misma alfombra que mi madre eligió cuando yo tenía 9 años, sosteniendo el plano de asientos. Ella insistió en revisarlo por cuarta vez. La secadora funcionaba en el cuarto de lavado y, a través de la delgada puerta, podía escuchar a mi hermana Renata. Y luego ese sonido, ese resoplido específico, el de cuando éramos niñas y encontraba algo genuinamente hilarante e inevitable, el tipo de risa que guardaba para los momentos en que estaba realmente entretenida y no le importaba quién la escuchara. Y luego le agarro la parte de atrás del vestido y simplemente tiro, justo durante la parte de, a la novia. Mi mano encontró la pared. El aroma de Downy Unstoppables, el morado, el que mi madre había usado desde 2014, se filtraba por debajo de la puerta del cuarto de lavado y se mezclaba con el zumbido de la secadora. Renata siguió hablando. Mamá dice que si lo calculo bien, todos se reirán y parecerá que estoy jugando, y luego mamá hace lo del vino durante la entrada. Va a ser tan bueno. Resopló de nuevo. Mi hermana estaba ensayando un brindis en su teléfono. Un brindis para mi boda en 7 días, delante de 200 personas que habían confirmado su asistencia con selecciones de listas de regalos, planes de viaje y arreglos para el cuidado de niños. Soy enfermera pediátrica. Trabajo en la UCIN del Hospital Infantil San Lucas en Boise, Idaho, y he sostenido bebés de 1 kilo cuyos corazones se detuvieron y los reinicié con compresiones, contando cada una sin perder la cuenta. Cuando algo sale mal en una habitación llena de padres gritando, mis manos se quedan quietas y mi cerebro entra en protocolo. Evaluar. Documentar. Actuar. Mi teléfono ya estaba grabando a través de la rendija de la puerta del cuarto de lavado antes de que terminara de procesar lo que había escuchado. 11 segundos de audio. La voz de Renata, su resoplido y el plan para destruir mi vestido de novia durante su brindis. Mi teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Mateo: conseguí reducir los votos a 3 frases. Todo lo que necesito. Miré esas 7 palabras durante una cuenta de 5. La secadora siguió su ciclo detrás de la puerta. Renata se rió de otra cosa, algo más silencioso. Luego entré en la cocina. Carraspeo mi madre, Elena, estaba en la isla arreglando dalias para la cena de ensayo, sus uñas acrílicas haciendo clic contra el jarrón de cristal. Las uñas eran del color que ella llamaba champagne blues, repintadas cada 2 semanas en el mismo salón donde ella y Renata se hacían el pelo juntas, una cita a la que nunca me habían invitado y que había dejado de esperar que me invitaran. Algo así como a los 16 años, su teléfono estaba sobre la encimera boca arriba. Un mensaje de Renata brillaba en la pantalla de bloqueo. Mamá, el vino tiene que ser tinto. El blanco no se notará en marfil. Recogí el plano de asientos. Los nombres estaban nuevamente reorganizados. Mi tía Débora se movió más cerca de la pista de baile. La compañera de universidad de mi madre se cambió a una mesa mejor. Mis amigos de San Lucas fueron empujados a un rincón trasero cerca de la entrada de la cocina. Gracias, mamá. Se ve genial. Mi madre sonrió. Sus dientes eran blancos y parejos, mantenidos profesionalmente, la tarjeta de presentación de la gerente de la oficina dental, incluso una década después de su jubilación. Cualquier cosa por mi niña. Conduje a casa con el plano de asientos en el asiento del pasajero y 11 segundos de audio en mi teléfono. El velocímetro se mantuvo exactamente en 35. Conté los semáforos, 6, todos en verde. En el séptimo, que estaba en rojo, me detuve y llamé a Isabel Rivera. A la mañana siguiente, mi madre organizó lo que llamó un brunch nupcial familiar. Puso la mesa con la buena vajilla, los platos con el borde azul. Los sacaba para ocasiones que merecían ser fotografadas y publicadas en el chat de grupo de la familia Mars. Presentes, mi madre, Elena. Mi padre, Carlos, ya con sus gafas de lectura, aunque no había nada que leer. Mi hermana Renata con una blusa de seda que costaba más que la mensualidad de mi coche. Yo con un cardigan de Target porque tenía turnos de 12 horas 3 días esta semana.
Y mi pila de ropa sucia era una conversación que estaba evitando. Mateo no fue invitado. Solo nosotras y papá, mis niñas, dijo mi madre, que era su manera de decir esto es asunto de la familia Mars. Y Mateo Rivera aún no es un Mars. Y, sinceramente, un electricista en nuestra mesa cambia las fotografías. Renata se sentó en la silla de mi madre a la cabecera de la mesa, mientras mi madre orbitaba con mimosas y platos de fruta, la coreografía de una mujer que controlaba cada habitación pretendiendo servirla. Mi padre peló una clementina en una espiral ininterrumpida, como siempre lo hacía, un pequeño acto de competencia en una vida pasada en la deferencia. Renata, cuéntales sobre el brindis que estás escribiendo. Mi madre dejó la jarra de mimosa con una precisión que sugería que había practicado la colocación. Ha estado trabajando tan duro en él. Renata se llevó la mano al pecho. Va a ser realmente especial, sobre la hermandad. Sorbe mi jugo de naranja. Sin champán para mí. 8 semanas de embarazo y nadie en esta mesa se había ganado el derecho a esa información todavía. No puedo esperar a escucharlo. Mis 2 niñas en la misma fiesta. El mejor día de mi vida. Mi padre lo dijo como decía todo, con una calidez que no se comprometía con nada específico. Había dicho palabras similares en el recital de baile de Renata, en mi graduación de la escuela de enfermería, donde llegó 20 minutos tarde porque el coche de Renata no arrancaba, y en la cena de compromiso. Donde pasó la mayor parte de la noche preguntándole a Mateo sobre códigos de cableado porque era más fácil que mirarme a mí. El brunch duró 90 minutos. Mi madre contó 4 historias sobre las niñas creciendo. Renata era la protagonista de las 4. Yo aparecí 2 veces. Una vez como la niña que sostenía la bolsa de baile de Renata entre bastidores durante una competición, y otra vez como la niña que no lloró cuando se rompió el brazo a los 8 años. Lo cual mi madre presentó como un rasgo de personalidad en lugar de una respuesta a que le dijeran que no había tiempo para la sala de emergencias porque la competición de Renata era en 1 hora. Y Valeria nunca hizo un alboroto, dijo mi madre, radiante mirándome al otro lado de la mesa. Así es ella. Fácil. Renata asintió. Mi padre peló otra clementina. Mi madre mencionó que estaba coordinando algo especial para la entrada y le guiñó un ojo a Renata. Los labios de Renata se apretaron, conteniendo esa sonrisa, la que había visto 1000 veces cuando guardaba un secreto que la hacía sentir especial. Las uñas acrílicas de mi madre golpearon la copa de champán. 3 golpes. Los conté contra mi pulso. Esa tarde, me senté en el suelo del baño de nuestro apartamento. Las baldosas estaban frías a través de mis pantalones de uniforme. Encima del lavabo, detrás del ibuprofeno, que ya no podía tomar, la prueba de embarazo de hacía 3 semanas todavía estaba guardada en el armario. A través de la pared, podía escuchar a Mateo en la sala de estar, el rascar de un bolígrafo sobre papel mientras trabajaba en sus votos. Reproduje la nota de voz una vez más. El resoplido de Renata llenó el pequeño baño y rebotó en las baldosas como una bofetada. Entonces llamé a Isabel. Necesito contarte algo y necesito que no llames a la policía ni le grites a nadie. Esa es una buena forma de empezar, cariño. Adelante. Acerqué mi teléfono al altavoz y reproduje el audio. 11 segundos, luego silencio en la línea. 5 segundos. Podía escuchar a Isabel respirar, el ritmo constante de una mujer que producía televisión en vivo y se había entrenado para absorber información antes de reaccionar. Ponlo de nuevo, dijo Isabel. Lo puse de nuevo. ¿Cuánto tiempo lleva esto? ¿Qué te traten así? ¿30 años? Más o menos. Y Mateo lo sabe. Mateo sabe que mi familia es difícil. No sabe lo del plan de la boda. La voz de Isabel cambió. La calidez permaneció, pero algo debajo se endureció como el lecho de un río se endurece bajo el agua en movimiento. Piedra formándose lentamente y luego de repente en algo sobre lo que se podía pisar. Vale, esto es lo que vamos a hacer. Tú y yo vamos a darles a esas personas la boda que planearon. Cada parte de ella. Solo vamos a hacer un pequeño ajuste en la configuración de AV. Isabel Rivera tenía 52 años, era productora ejecutiva en KTVB, afiliada de NBC en Boise,
y coordinadora de eventos independiente que había organizado más de 200 bodas, galas y eventos corporativos en todo el Treasure Valley. Tenía un tarjetero físico y alfabetizado en su escritorio, actualizado trimestralmente, la reliquia de una mujer que confiaba más en el papel que en las aplicaciones. Había criado a Mateo sola después de que la familia de su exmarido pasara años tratando de borrarla de los eventos de la infancia de Mateo, desinvitándola de fiestas de cumpleaños, programando fines de semana padre-hijo que accidentalmente se superponían con su tiempo de custodia. Ella vio el patrón en mi madre de la misma manera que yo veía una arritmia en un monitor cardíaco, al instante, sin dudarlo, con la ira constante de alguien que lo había vivido. El sistema AV del lugar de la recepción funciona a través de un solo portátil entre bastidores, dijo Isabel. Conozco al técnico, Miguel. Me debe un favor de la gala de Micron del año pasado. El brindis de tu hermana se hará exactamente como estaba planeado, pero en un momento específico, el audio del ensayo se reproducirá en los altavoces proyectado junto con la transmisión en vivo. Tus invitados escucharán a la Renata real y a la Renata de la actuación al mismo tiempo. ¿Y el vino? El vino en el vestido. Te conseguimos un señuelo. Conozco una tienda de segunda mano en Overland Road donde siempre tienen vestidos de gala en la parte de atrás. Encontramos algo parecido a tu vestido, corte similar, $40. Usas el vestido real para la ceremonia. Te cambias al señuelo para la entrada de la recepción, que es cuando está previsto el derrame. Después del derrame, te vuelves a cambiar al vestido real. Tu madre arruina un hallazgo de $40 de una tienda de segunda mano y todos te ven volver impecable. Mis manos estaban firmes por primera vez en 24 horas. Esto era protocolo de UCIN, un plan, una secuencia, un equipo con roles asignados. Había ejecutado códigos en habitaciones donde la línea de oxígeno se enredaba y los padres gritaban y el bebé se ponía azul. Y cada vez, la firmeza venía no del coraje, sino de tener pasos a seguir. Isabel, dije, gracias. Cuentan con que seas educada. Esa es toda su estrategia. No vamos a ser descorteses, Valeria. Vamos a ser precisas. Escuché los pasos de Mateo en el pasillo. Apareció en el umbral del baño, apoyado en el marco, su rostro suave con la preocupación de un hombre que había aprendido a no preguntar qué pasaba, sino a hacer la pregunta útil. ¿Estás bien? Sí. Tu mamá va a ayudar con la logística de la boda. Él sonrió. Ella ha estado esperando toda su vida para esto. Y yo también. Lunes. 5 días antes de la boda, la sala de Isabel era un caos organizado. Carpetas de anillas con contactos de proveedores apiladas en la mesa de café, un portátil abierto a un plano de la sala, tazas de café KTVB en cada superficie horizontal, y una pared de fotografías que mostraban a Mateo en todas las edades. Desde el niño desdentado de primer grado hasta el hombre que me construyó un banco de pasillo con roble recuperado porque vio un tutorial en línea y pensó que podía hacerlo mejor. Isabel me sirvió descafeinado sin preguntar. No había dicho una palabra sobre el embarazo, pero una caja de galletas saladas había aparecido en la encimera de su cocina la última vez que la visité, y una segunda caja se materializó en esta visita, colocada entre la cafetera y una cesta de bolsitas de té de manzanilla. Así era Isabel. Lo veía todo y esperaba a que estuvieras lista para decirlo. Y mientras tanto, te daba galletas. Cuéntame sobre tu madre, dijo. Le conté sobre la feria de ciencias cuando tenía 12 años. Mi proyecto trataba sobre cómo los diferentes niveles de pH del suelo afectaban el crecimiento de las plantas de frijol, y medía cada planta cada mañana durante 6 semanas, registraba los datos en un cuaderno de composición con una cubierta verde y gané el primer lugar en la competición regional. Mis padres estaban en el recital de baile de Renata al otro lado de la ciudad. Llegué a casa llevando el trofeo y mi madre dijo, «Qué bonito, cariño. ¿Puedes ayudarme a planchar el disfraz de Renata para mañana?» El trofeo fue a mi armario. Se quedó allí durante 18 años, detrás de una caja de zapatos con las viejas medallas de baile de Renata que mi madre guardaba en mi habitación porque la de Renata ya estaba llena. Isabel escuchó sin interrumpir, como escuchan los productores cuando están construyendo una historia en sus cabezas. Cuando terminé, dejó su taza de café y se quedó en silencio durante 10 segundos. Luego dijo, cuando Mateo cumplió 8 años, la familia de su padre le organizó una fiesta de cumpleaños.
En su casa, no me invitaron. Su abuela le dijo a Mateo que yo estaba ocupada con el trabajo. Me enteré por una foto en Facebook 3 días después. Mateo con una corona de papel soplando velas, rodeado de personas que habían decidido que su madre era un inconveniente. Giró la tarjeta del tarjetero entre sus dedos. Me presenté en su casa el siguiente sábado con un pastel casero y 8 velas y canté, «Feliz cumpleaños», en su sala de estar mientras su abuela estaba en la puerta sosteniendo un paño de cocina como si la hubieran abofeteado. Contaban con que yo desapareciera. En cambio, llevé glaseado. Me miró. Ese trofeo va a salir de ese armario. Abrió el tarjetero y encontró la tarjeta de Miguel. Altavoz. Miguel, necesito la cabina AV en la estación de tren de Boise el sábado por la noche. Capacidad total de audio y proyección. Estoy cobrando el favor de Micron. La voz de Miguel era profunda y relajada. ¿Para ti, Isabel? Cualquier cosa. ¿Cuál es la ocasión? La boda de mi nuera. Vamos a hacerla inolvidable. Colgó y pasó a la siguiente tarjeta. Ahora el vestido. ¿Qué talla eres? Pasamos la siguiente hora planeando la noche. Isabel dibujó el plano de la recepción en un blog, marcando líneas de visión, posiciones de altavoces, la entrada de la suite nupcial y la ruta que yo tomaría entre los cambios de vestido. Llamó a la tienda de segunda mano en Overland y confirmó que tenían 3 vestidos de gala color marfil en mi rango de tallas. Programó la recogida para el miércoles. Una cosa más, dijo, tapando su bolígrafo. El discurso de tu padre. ¿Qué tiene? Dijiste que se pasaría todo el tiempo hablando de Renata. 90%, probablemente. Me lanzará una frase al final. Y Valeria, que siempre fue fácil. Algo así. Isabel dejó su bolígrafo. Déjale. Déjale hacer exactamente eso delante de 200 personas, incluida toda la familia de Mateo. El discurso hablará por sí mismo. Viernes por la noche, la cena de ensayo en barbacoa, en el centro de Boise. Ambas familias juntas por primera vez. La cálida iluminación del restaurante atrapaba las paredes de ladrillo visto y se reflejaba en las copas de vino en constelaciones por el techo. El olor a carnes a la leña y ajo asado, y el fuerte toque de chimichurri, llenaban el comedor privado. Mi padre llevaba una corbata azul marino con finas rayas, la que mi madre seleccionó. Renata llevaba algo sin espalda y caro. Mateo llevaba la camisa azul de botones que le compré por su cumpleaños, la que hacía que sus ojos parecieran el río Boise en septiembre cuando la luz golpea la corriente justo. Mi madre presidía. No había cabecera en una mesa redonda, pero donde se sentaba Elena Mar se convertía en la cabecera por pura fuerza gravitacional. Se lanzó a una historia sobre Valeria de bebé antes de que llegara el pan. Valeria era una bebé tan fácil, le dijo a la familia de Mateo, su voz con el tono cálido y confidente de una mujer compartiendo algo precioso. Nunca lloraba, nunca se quejaba. Solíamos olvidar que estaba en la habitación. Ella rió. Varias personas rieron con ella. Isabel, sentada frente a mí, no rió. Cogió su vaso de agua con la firmeza de una mujer que había producido televisión en vivo durante 20 años y estaba acostumbrada a ver pequeños desastres desarrollarse mientras mantenía la compostura. El tío Ramón de Mateo, el carpintero jubilado que nos construyó el reloj de cocina como regalo de compromiso, se inclinó hacia Mateo y murmuró, olvidar que estaba en la habitación. Eso es algo terrible que decir de tu hija. La mandíbula de Mateo se apretó, apenas visible. A menos que estuvieras atento. Yo estaba atenta. Mi padre hizo un breve brindis por Valeria y Mateo, y por la familia. Miró a Renata cuando dijo familia. Sus ojos se quedaron en ella durante 8 segundos. Cayeron sobre mí durante 2. ¿Conté? Después de la cena, Renata me acorraló cerca del pasillo del baño. Su perfume era algo nuevo, pesado y floral, algo que nuestra madre eligió de una muestra de Nordstrom. Me agarró del brazo de una manera que se suponía que debía parecer afectuosa. Solo quiero que mañana sea perfecto para ti, Valeria. Sostuve su mirada. Sé exactamente lo que quieres, Renata. Ella parpadeó.
Sus pestañas eran extensiones colocadas individualmente, el trabajo de una cita en el salón pagada por mi madre. Su sonrisa vaciló durante medio segundo, una grieta fina en una actuación que había estado ensayando durante una semana. Luego la sonrisa se restableció y ella me apretó el brazo y regresó a la mesa. Me quedé en el pasillo y presioné 3 dedos en mi muñeca. Pulso 82. Bajo control. Todo estaba en su lugar. Miguel confirmó el acceso a V a las 3 de esa tarde. El vestido señuelo colgaba en el armario de la suite nupcial en la estación de tren de Boise, donde Isabel lo había entregado esa mañana en una funda idéntica a la que guardaba mi vestido real. La nota de voz estaba respaldada en mi teléfono, mi portátil y una unidad USB en el bolso de Isabel. Tenía las capturas de pantalla del chat de grupo en el que Renata me incluyó accidentalmente antes de eliminarme 4 minutos después. No olvides las tarjetas del discurso. Imprimí copias de seguridad. El triunfo debería haber llegado. El plan era impecable. Cada pieza en su lugar, cada contingencia mapeada en el blog de Isabel. En cambio, al ver a mi padre reírse de algo que dijo mi madre, su rostro vuelto hacia ella como una planta hacia la ventana, un espacio hueco se abrió detrás de mis costillas. El plan estaba funcionando. La boda sucedería. Y después, tal vez ya no tendría padres. El costo de la dignidad, la familia que pasé 30 años tratando de ganarme. Me excusé para ir al baño. 3 respiraciones, cada una medida contra la baldosa. Me eché agua en la cara. La cadena de oro de mi abuela atrapó la luz del baño, la delgada banda de 14 quilates que ella usó todos los días de su vida y me dejó en un sobresellado con una nota que decía, para la que se queda. Esa noche, volviendo a casa de la cena de ensayo, sonó mi teléfono. Mi madre, Valeria, cariño, necesito que cambies el plano de asientos. Pon a la tía Débora en la mesa 3 en lugar de la mesa 7. El plano de asientos ya está impreso, mamá. Pues desimprímelo. La tía Débora necesita estar cerca de la pista de baile para los brindis de Renata. Dejé que la pausa se hiciera. 3 segundos de zumbido de la carretera y el ladrido lejano de un perro en algún lugar de los suburbios de Boise. Cerca de la pista de baile para los brindis. No me hables con ese tono, Valeria. Me he estado desviviendo por esta boda. Veré qué puedo hacer, mamá. Después de la llamada, revisé mis mensajes. El chat de grupo del que me habían eliminado mostraba un mensaje de Renata a mi madre enviado 2 horas antes: no olvides las tarjetas del discurso. Imprimí copias de seguridad. Mi hermana me había eliminado del grupo 4 minutos después de enviarlo, lo cual fue tiempo suficiente para hacer una captura de pantalla. La hora marcaba las 8:47 de la tarde. A las 8:51, ya no estaba en el grupo, pero la captura de pantalla estaba guardada en una carpeta de mi teléfono etiquetada Planificación de la boda. Conduje los 12 minutos restantes a casa exactamente al límite de velocidad, contando los postes de luz al pasar. Sábado por la mañana, día de la boda. 6 horas antes de la ceremonia, mi madre llegó a nuestro apartamento sin ser invitada. Trajo a Renata una funda de ropa, 2 botellas de champán y un estuche de maquillaje del tamaño de una maleta pequeña. El timbre sonó a las 7:14 de la mañana, lo cual registré porque mi cuerpo, entrenado por turnos, anotaba la hora de cada intrusión. ¡Sorpresa! Pensamos en arreglarnos juntas. Mi madre entró en la sala de estar con la confianza de una mujer a la que nunca se le ha negado la entrada a ningún lugar en su vida. Renata la siguió llevando la funda de ropa como un accesorio teatral, su rostro con la expresión que reservaba para situaciones en las que se suponía que debía parecer encantada. Mateo ya estaba en el lugar con su padrino. Se suponía que el apartamento sería mío por la mañana, unas horas de tranquilidad para asimilar el peso de lo que estaba a punto de suceder. En cambio, mi madre dispuso las copas de champán en la encimera de la cocina y abrió la primera botella con un estallido practicado. Renata esparció brochas de maquillaje por el tocador del baño, reclamando el espejo y la luz. Tomaron el control del apartamento como siempre habían tomado el control de cualquier habitación que yo ocupaba, completamente alegres, como si el espacio hubiera estado esperando su llegada para darle un propósito. Mi madre se posicionó entre mí y el armario donde colgaba mi vestido de novia, revisando su teléfono, enviando mensajes de texto con una mano mientras aplicaba prebase con la otra.
Necesitaba controlar la mañana para asegurarse de que el vestido correcto fuera el que yo usaba, para evitar que pasara tiempo con Isabel. He estado practicando mi brindis toda la semana, dijo Renata, esparciendo bronceador por mis pómulos con una brocha que olía a su perfume. ¿Te hará llorar? Apostaría a que sí, dije. Mi madre sonrió. Renata siempre ha sido tan buena oradora. ¿Recuerdas su discurso de valedictorian? Fue saludadora, mamá. Bueno, debería haber sido valedictorian. Me excusé para ir al baño y le envié un mensaje de texto a Isabel. Están aquí. Fase 2, avanzando antes de tiempo. Isabel respondió en 11 segundos, ya en el lugar. Miguel tiene el portátil. Vestido señuelo en el armario de la suite nupcial. ¿Respira? Conté 3 respiraciones contra las baldosas frías, luego regresé a la sala de estar y dejé que mi madre terminara mi maquillaje. Una hora después, Elena y Renata se fueron a recoger los ramos, que ya estaban en el lugar, lo que significaba que se iban a hacer lo que sea que hacían juntas cuando yo no estaba presente, la órbita privada que me había excluido desde la infancia. El apartamento se quedó en silencio, pero mi padre seguía allí. Carlos Mars estaba en el pasillo, con las manos en los bolsillos, la postura de un hombre que tenía algo que decir y deseaba que el suelo se lo tragara antes de tener que decirlo. Llevaba su camisa de vestir planchada y abotonada, la camisa que usaría para llevarme al altar en 4 horas. La luz de la mañana de la ventana del dormitorio golpeó el cuello y mostró una pequeña mancha que había intentado fregar. ¿Café? Probablemente. Se había levantado temprano, lo que significaba que había estado pensando, lo cual era inusual para un hombre que había pasado 35 años delegando su pensamiento en mi madre. Valeria, yo. Tu madre tiene buenas intenciones. El compresor del refrigerador se encendió. El zumbido llenó el espacio entre nosotros. ¿Las tiene? Ella solo quiere que todos se lo pasen bien. Miré a mi padre, de 60 años, ajustador de seguros semi-retirado, un hombre que había pasado toda su vida adulta como el coro de Elena Mars. Nunca el protagonista, nunca el centro, nunca el que dijo basta. Tenía un rostro amable, y siempre lo había tenido, y la amabilidad sin acción era decoración, colgada en una pared detrás de la cual nadie vivía. Papá, escuché el plan. Se quedó quieto. Sus manos dejaron de moverse en sus bolsillos. Escuché a Renata ensayando el brindis. Vi el mensaje sobre el vino. Sé lo del discurso que vas a dar que en realidad es sobre Renata. Su rostro se desmoronó. No había otra palabra para ello. La amabilidad se derrumbó y debajo había algo más viejo y más asustado. Algo que se había estado escondiendo detrás de décadas de no hagamos de esto un problema y tu madre tiene buenas intenciones y mis 2 niñas. Su boca se abrió y no salió nada durante 3 segundos. No se suponía que fuera. Solo iba a ser gracioso. ¿Gracioso para quién, papá? Puso una mano en la pared, apoyándose contra una pregunta que tenía 4 palabras y 30 años de peso detrás. Para los invitados. Tu madre dijo que el vídeo sería un resumen que la gente compartiría y todos se reirían de la novia, de tu hija. Tu madre pensó. ¿Qué pensaste tú, papá? No, mamá. Tú. ¿Qué pensó Carlos Mars cuando su esposa le entregó tarjetas de discurso sobre Renata para la boda de su otra hija? Su mano cayó de la pared. Sus dedos se encorvaron a su lado, vacíos, sin sostener nada. La postura de un hombre que había estado cargando el guión de otra persona durante tanto tiempo que no podía encontrar su propia letra. No pudo responder. Nadie le había hecho nunca esa pregunta. Ni yo, ni Renata, ni mi madre, porque preguntarle a Carlos Mars su propia opinión era como pedirle a un espejo su reflejo. Carraspeo, los espejos no tienen opiniones. Solo te muestran lo que ya está ahí. Mis piernas se pusieron pesadas. Mis manos hormigueaban con la misma sensación que tengo después de un turno de 12 horas cuando la adrenalina se agota y el cuerpo envía su factura. Me senté en el banco del pasillo que Mateo construyó con roble recuperado, lijado durante 3 fines de semana hasta que la madera estuvo lo suficientemente suave como para presionar la palma y no sentir nada más que calidez. Esto no era el plan desmoronándose. El plan estaba bien. Miguel tenía el portátil,
Isabel tenía el vestido señuelo y la nota de voz estaba respaldada en 3 ubicaciones. La pérdida era más profunda y antigua que cualquier plan. Le había pedido a mi padre que me eligiera y él estaba en mi pasillo con su camisa de vestir para mi boda y no pudo decir las palabras. No pudo decir, le dije a tu madre que parara. No pudo decir, te merecías algo mejor. No pudo decir nada en absoluto. Porque decir algo significaría admitir que 30 años de silencio habían sido una elección y la elección había sido Elena y el costo había sido yo. Se fue sin decir nada más. La puerta se cerró con un suave clic. El compresor zumbó. El banco sostuvo mi peso, 3 respiraciones. Luego cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Isabel. Sigue en pie, respondió ella, nunca lo dudé. Todos estaban en el lugar. El apartamento estaba en silencio excepto por el refrigerador y el reloj de la cocina. El tío de Mateo nos dio su segundero, barriendo en círculos pacientes. El vestido de novia colgaba de la puerta del armario, encaje de marfil, el bordado atrapando el sol de la tarde que entraba por las persianas y formaba rayas en la alfombra. Me senté en el borde de la cama. Las sábanas estaban deshechas de la mañana, y la almohada de Mateo olía al champú de árbol de té que compraba a granel en Costco. El apartamento mantenía su presencia incluso cuando él no estaba. El banco del pasillo, la estantería que montó el mes pasado, el enchufe que reemplazó en el baño porque el viejo le ponía nervioso. Mateo dejaba evidencia de cuidado por donde quiera que fuera. Abrí el cajón de la mesita de noche, su borrador de votos escrito a mano en una hoja de papel rayado de un bloc. La letra de electricista, precisa, cuadrada, la letra de un hombre que etiquetaba interruptores de circuito para ganarse la vida, donde la claridad era su propia forma de amor. Pasaste 30 años siendo elegida en segundo lugar. Yo te elijo a ti primero cada mañana. Sin competencia. Lo leí 3 veces. Luego lo dejé y me senté en silencio y dejé que los recuerdos vinieran, no porque los invocara, sino porque habían estado esperando. El trofeo de la Feria de Ciencias. 12 años. Mi proyecto sobre el pH del suelo y el crecimiento de las plantas de frijol. 6 semanas de mediciones cada mañana antes de la escuela, datos registrados en un cuaderno de composición con la cubierta verde, primer lugar en la competición regional. Mis padres estaban en el recital de baile de Renata. Llegué a casa y mi madre dijo, «Qué bonito, cariño». El trofeo fue a mi armario. El recital de Renata. Mi madre en la audiencia, su rostro brillante y concentrado, el rostro de una mujer viendo la extensión de sí misma moverse por un escenario. Yo estaba sentada en la última fila sosteniendo el bolso de mi madre, contando piruetas, aprendiendo cómo se veía cuando alguien estaba orgulloso de su hijo, aprendiendo que no era un rostro que mi madre usaba para mí. Mi graduación universitaria. Caminaba por el escenario cuando miré a la audiencia y vi el rostro de mi madre inclinado hacia abajo, iluminado por la pantalla de su teléfono. Nunca pregunté qué miraba. Algunas preguntas son más misericordiosas como espacios en blanco. La cena de compromiso. Mis padres, Renata, Mateo y yo alrededor de una mesa en un asador. Mi madre examinó las manos de Mateo sobre el mantel blanco y dijo, bueno, no es médico, pero parece simpático. Mateo me apretó la rodilla debajo de la mesa y no dijo nada, lo cual fue lo correcto y lo amable, y lo que exactamente habría hecho mi padre, excepto que el silencio de Mateo fue elegido por fortaleza, y el silencio de mi padre fue elegido por rendición. Y esa diferencia lo era todo. 30 años de ser elegida en segundo lugar. Y aquí estaba yo, a 6 horas del altar, todavía arreglando un plano de asientos según las preferencias de mi madre, todavía desempeñando el papel de hija agradecida para una mujer que en este momento probablemente estaba en un coche en algún lugar de Boise ensayando. Renata lanzó la versión dulce de un brindis diseñado para absorberme y humillarme delante de todos los que amaba. El deseo estaba muerto. Murió en el pasillo con el silencio de mi padre, con su boca abriéndose y cerrándose y sin salir nada. Nada que pudiera llenar 30 años de sillas vacías en eventos donde yo era la homenajeada y él era el hombre leyendo el guión equivocado. Lo que quedaba era más duro y más simple y más cercano al hueso. Mateo, el bebé que crecía dentro de mí a las 8 semanas, una vida del tamaño de una frambuesa, que ya tenía latidos y aún no tenía nombre, pero ya tenía un padre que aparecería.
Isabel, que condujo 40 minutos un martes para entregar galletas y muestras de pintura porque así era como amaba, con acción, con guisos, con la feroz tranquilidad de una mujer que había sido borrada una vez y juró que no volvería a suceder. Mis compañeros de enfermería que cubrieron mis turnos cuando tuve gripe. Reina, que condujo 2 horas para ayudarme a elegir el lugar. Los hermanos del sindicato de Mateo que soldaron el arco de la recepción con tuberías de cobre de desecho como regalo de bodas y rechazaron el pago porque eso es lo que hacen los hermanos. Esta era mi gente. El plan ya no era humillar a mi madre. El plan era dejar que mi madre fuera exactamente quien era delante de la comunidad que necesitaba verlo y luego construir algo que no requiriera su aprobación para existir. Cogí la cadena de oro de mi abuela del tocador. Mi abuela, que condujo 40 minutos hasta la feria de ciencias y se sentó en la primera fila y dijo después, con la mano en mi cara, no eres la fácil, Valeria. Eres la fuerte. Hay una diferencia. Me puse la cadena, 3 respiraciones, cada una más lenta que la anterior. Cogí ambos vestidos y conduje al lugar. 200 invitados, las estribaciones de Boise en octubre, los álamos ardiendo en oro y naranja contra un cielo tan azul que oprimía los ojos. El área de la ceremonia al aire libre en la estación de tren de Boise, sillas blancas dispuestas en filas, el arco de tubería de cobre envuelto en eucalipto y cintas blancas. El aire llevaba salvia y tierra fría y el rastro más tenue de humo de leña que bajaba de las colinas del norte. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre. Me sostenía el codo como sostenía todo, suavemente, sin compromiso, listo para soltar si alguien se lo decía. No lo miré. Miré a Mateo. Mateo estaba en el arco con su traje azul marino, el que elegimos juntos en una tienda de la calle 8 y sus ojos estaban húmedos y su mandíbula apretada. Y era lo más sólido en mi campo de visión. Un hombre que cableaba casas para ganarse la vida, que pasaba sus días asegurándose de que la electricidad fuera donde debía ir, que aprendió temprano que el poder solo era útil cuando se dirigía y peligroso cuando no lo era. El oficiante habló. Escuché aproximadamente un tercio, el resto, disolviéndose en ruido blanco detrás del sonido de mi propio pulso, ahora constante, 68 latidos por minuto, el ritmo de reposo de una mujer con la mente decidida. El voto de Mateo. 3 frases en esa letra de electricista cuadrada cobraron vida. Pasaste 30 años siendo elegida en segundo lugar. Yo te elijo a ti primero. Cada mañana, sin competencia. El sonido que salió de los invitados no fue un aplauso. Fue un aliento liberado de una vez. El sonido que hacen 200 personas cuando algo verdadero atraviesa la ceremonia y aterriza en el pecho. Mi madre, primera fila, lado izquierdo, se ajustó el ramillete. Isabel, primera fila, lado derecho, se llevó un pañuelo a los ojos y aplaudió 2 veces con fuerza, como una mujer puntuando una frase. Mi voto fue más corto. Pasé mucho tiempo buscando a dónde pertenecía. Resulta que pertenecer no es un lugar que encuentras. Es alguien que te encuentra. Intercambiamos anillos. Renata, dama de honor, como insistió mi madre, sostuvo el cojín de los anillos. Sus manos temblaban. Sus labios se movían en silencio, ensayando el brindis en su cabeza, repasando las líneas que había practicado en su teléfono en el cuarto de lavado una semana antes, cuando resopló y rió y no comprobó si alguien estaba escuchando. El salón de la recepción en la estación de tren de Boise estaba transformado. Luces de hadas colgadas del techo abovedado proyectaban cálidas constelaciones sobre los manteles de lino blanco, centros de mesa de dalias y eucalipto. El DJ, coordinado por Isabel, puso la canción de entrada. Mateo y yo entramos por las puertas dobles y en la sala. 200 personas de pie, los aplausos nos envolvían en oleadas. Llevaba el vestido señuelo, silueta similar, escote ligeramente diferente, $41 de la tienda de segunda mano en Overland Road. La diferencia pasó sin una sola mirada. Mi madre estaba posicionada cerca de la entrada, copa de vino tinto en mano. Había elegido Cabernet. Lo anoté como anotaba los signos vitales, clínicamente, sin emoción, archivando los datos. El Cabernet mancharía más profundamente que el Merlot, se extendería más al contacto, sería más difícil de quitar de la tela. Había investigado qué vino causaría el mayor daño al marfil. La preparación era casi admirable. Se adelantó.
Felicidades, cariño. El abrazo estaba coreografiado. Su brazo derecho se levantó y la copa de vino se inclinó. El vino tinto cayó en cascada por la parte delantera del vestido señuelo. Una mancha carmesí extendiéndose por el corpiño y goteando sobre el pulido suelo de madera. Jadeos de las mesas más cercanas. El rostro de mi madre se compuso en un shock fabricado. Boca abierta, ojos muy abiertos, mano libre volando para cubrirla. La actuación fue impecable. ¡Ay, Dios mío, Valeria! Lo siento mucho. Se me resbaló. Que alguien traiga una toalla. Miré la mancha que se extendía. Conté hasta 3. Está bien, mamá. Voy a cambiarme. Caminé hacia la suite nupcial, me cambié al vestido real, el que Isabel entregó el jueves por la mañana en una funda idéntica, comprobé mi reflejo en el espejo de cuerpo entero, la cadena de mi abuela contra mi clavícula, encaje de marfil limpio, manos firmes. Volví al salón de la recepción. Las luces de hadas atraparon el bordado del corpiño, enviando pequeños puntos de luz a las mesas más cercanas, y la sala se quedó en silencio por secciones como una sala se queda en silencio cuando entra un médico residente. La mesa 9 me vio primero, luego la mesa 6. Luego la mesa principal donde el tío Ramón de Mateo dejó su tenedor y se inclinó hacia adelante con la atención lenta y deliberada de un hombre inspeccionando una unión que él no había cortado. El vestido estaba impecable, inmaculado, claramente una prenda diferente a la que había sido empapada en Cabernet hace 4 minutos. El encaje era diferente, el escote era diferente. El bordado, que mi madre había examinado durante las pruebas y aprobado 2 veces, era completamente incorrecto para el vestido que había seleccionado como su objetivo. El murmullo comenzó en las mesas más cercanas y se extendió en círculos concéntricos. El sonido de 200 personas recalculando una historia que acababa de cambiar bajo sus pies. La prima de Mateo en la mesa 9 bajó su teléfono, el que había estado usando para grabar el derrame de vino, y lo apuntó hacia mí de nuevo, ajustando el ángulo para capturar el vestido limpio a la luz de las hadas. El rostro de mi madre se puso rígido. Su mandíbula se apretó y sus ojos se entrecerraron carraspeo y se volvió hacia Renata con el instinto de un general perdiendo una posición. Renata miró a Elena. Elena murmuró algo que pude leer desde el otro lado de la sala. Isabel, de pie cerca del bar con un vestido azul marino y pendientes de perlas, me miró. Un pequeño asentimiento. El asentimiento de un productor que vio el primer acto aterrizar exactamente como estaba planeado. El brindis comenzó. Mi padre tomó el micrófono. Su discurso duró 4 minutos y 12 segundos. Lo medí en mi reloj de pulsera, el mismo reloj que usaba para seguir los intervalos de medicación en la sala. 3 minutos y 48 segundos fueron sobre Renata. Sus competiciones de baile, podría haberse hecho profesional. Su personalidad vivaz, ilumina cada habitación. Su próximo nuevo comienzo, todos estamos tan orgullosos de la resiliencia de Renata. Mencionó a Renata por su nombre 11 veces. Me mencionó a mí por mi nombre 2 veces. Una al principio, estamos aquí por Valeria y Mateo. Y una al final. Y, por supuesto, Valeria, que siempre fue fácil, de bajo mantenimiento. Nunca nos dio ningún problema. 24 segundos. De 4 minutos y 12 segundos, mi padre me dio 24 segundos en mi propia boda. Hice los cálculos como hacía las dosis de medicamentos, automáticamente, precisamente, sin inmutarme. 24 de febrero del 52. Menos del 10%. Menos del porcentaje de un turno que pasaba en la documentación. Y la documentación era la parte de la enfermería que todos evitaban. Él lo dijo como el más alto elogio en su vocabulario. La sala lo escuchó de manera diferente. El tío Ramón de Mateo negó lentamente con la cabeza y colocó su servilleta sobre la mesa. 2 de mis compañeros de enfermería intercambiaron una mirada al otro lado de su mesa. La misma mirada que intercambiaban en la sala cuando un padre decía algo que explicaba todo sobre el historial de un niño. Reina, sentada en la mesa 4, apretó los labios y agarró el brazo de su esposo. Isabel dejó su vaso con la precisión cuidadosa de una mujer que se contenía de ponerse de pie. Entonces Renata tomó el micrófono.
Comenzó la versión dulce, la versión ensayada y lista para la cámara del brindis con champán. Mi hermana pequeña encontró a su príncipe y solo quiero decirlo feliz. Se detuvo, miró sus tarjetas de discurso en su mano izquierda, miró a mi madre en busca del asentimiento alentador. Mi madre lo dio, pequeño, practicado, el director de orquesta indicando al solista, y luego los altavoces cambiaron. Miguel, en la cabina AV sobre la pista de baile, cambió la fuente de audio. La voz de Renata grabada 6 días antes a través de la rendija de la puerta del cuarto de lavado llenó el salón de la recepción a través de cada altavoz de la sala. Y luego le agarró la parte de atrás del vestido y simplemente tiró, justo durante la parte de, a la novia. Mamá dice que si lo calculo bien, todos se reirán y parecerá que estoy jugando. Y luego mamá hace lo del vino durante la entrada. Va a ser tan bueno. El resoplido, ese resoplido específico, el que había estado escuchando toda mi vida, amplificado a través de un sistema de sonido profesional y proyectado en una habitación llena de gente que ahora lo escuchaba tal como era. Renata estaba en el micrófono, su rostro en vivo congelado, su voz grabada llenando la habitación con la verdad de lo que había ensayado. Su boca aún estaba abierta por la palabra feliz, la última sílaba de la versión de la actuación, suspendida en el aire junto con la versión real que salía de los altavoces. La brecha entre las dos Renatas era visible para cada persona en la habitación, la hermana en el micrófono con su vestido de seda, y la hermana en el audio resoplando, riendo, ensayando cómo arruinar una boda mientras la secadora funcionaba. Sus tarjetas de discurso cayeron de su mano izquierda, rectángulos blancos flotando lentamente hacia el oscuro suelo de madera uno por uno. Cada tarjeta impresa con líneas de una actuación que acababa de colapsar. La primera tarjeta cayó boca arriba. Desde mi ángulo, pude leer la primera línea con la letra curva de Renata, mi hermana pequeña encontró a su príncipe. Silencio. El silencio presionó contra las paredes y el techo y las luces de hadas y los 200 invitados. Y tenía peso y tenía bordes. Y fue el sonido más fuerte que había escuchado en una habitación. Mi madre se levantó. La copa de vino aún estaba en su mano, ahora vacía, el tallo atrapando la luz. Su rostro era del color exacto del Cabernet que había derramado. Se volvió hacia mí. Valeria, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Me puse de pie. Mi voz era la voz que usaba cuando un padre en la UCI entraba en pánico y necesitaba escuchar a alguien en control. Tranquila, mesurada, cada sílaba precisa. No hice nada, mamá. Reproduje tu plan. Esa es la voz de Renata. Esas son tus instrucciones. La mancha de vino está en el vestido que elegiste. Solo dejé que todos escucharan lo que ensayaron. Mi madre se volvió hacia los invitados con los brazos abiertos, fingiendo indignación para una audiencia que ya no compraba entradas. Esto es. Ella está distorsionando las cosas. Yo nunca. Renata agarró su bolso de la mesa. No miró a mi madre ni a mí ni a nadie. Caminó hacia la salida y sus tacones hicieron clic en el suelo de madera y el sonido fue más fuerte de lo que debería haber sido porque nadie más hacía ningún ruido. Mi madre, acorralada, despojada de la actuación, dejó caer la máscara por una frase, solo una. Su rostro no estaba enojado ni avergonzado, sino confundido, la expresión de una mujer que había sido sorprendida haciendo algo que genuinamente no consideraba malo. Solo estábamos tratando de que fuera memorable. 9 palabras. La sala las absorbió. Hacerlo memorable para ella. Porque mi boda, en la mente de mi madre, siempre había sido el evento de Elena Mars, y la invitada de honor siempre había sido Elena Mars, y la novia era solo parte del decorado. Mi padre se sentó en la mesa 1. Sus manos estaban planas sobre el mantel, perfectamente inmóviles, como descansan las manos cuando no queda nada que hacer con ellas. No defendió a mi madre. No me defendió a mí. Por primera vez en 35 años, su silencio no fue una traición, sino una admisión, la confesión más silenciosa posible, de que había estado en la habitación todo el tiempo y había elegido ser un mueble. La mano de Mateo encontró la mía debajo de la mesa, cálida, áspera, firme. Isabel, al otro lado de la sala, levantó su copa de champán. No un brindis, una señal. Estoy aquí. Cogí el micrófono.
Les debo una disculpa por la interrupción. El resto de esta noche es para celebrar, si nos lo permiten. El DJ reinició la música. La gente se puso de pie. Algunos se fueron. Algunas de las amigas de mi madre recogieron abrigos y bolsos con la eficiencia de labios apretados de mujeres que ya estaban redactando su versión de los acontecimientos en el chat de grupo. La mayoría se quedó. La familia de Mateo se quedó. Mis compañeros de enfermería se quedaron. Reina y su esposo se quedaron. Las amigas de Isabel de KTVB se quedaron. La pista de baile se llenó. Mateo me acercó y su mano estaba en la parte baja de mi espalda. Y mi cara estaba contra su hombro. Y respiré el champú de árbol de té y el almidón de su traje y la noche de octubre que entraba por las puertas abiertas, fría y limpia y con el olor a salvia. Mi padre seguía en su mesa. No se había ido y no había hablado. Se sentó con las manos cruzadas, la corbata aflojada, la versión más honesta de sí mismo que había logrado en 35 años, presente y en silencio. Pero esta vez el silencio era suyo. Mi madre y Renata se habían ido. 2 sillas vacías en la mesa 1, 2 tarjetas de lugar sin tocar, y la vista de ellas debería haber dolido. Pero en cambio, había algo más ligero en ese espacio. Algo que me había estado oprimiendo el pecho durante 30 años y que ahora era solo aire circulando, encontrando nuevos lugares a donde ir. La banda tocó hasta la medianoche, y cada canción fue una que yo elegí. 4 meses después, enero, resoplido la primera nevada real del invierno, Mateo y yo cerramos la compra del bungalow en el norte de Boise 3 semanas después de la boda. 3 dormitorios, un patio con una cerca que necesitaba ser pintada, y una cocina con ventanas orientadas al este que dejaban entrar la luz de la mañana fuerte y lo suficientemente cálida como para calentar la encimera. Mateo recableó toda la casa él mismo, pasando los fines de semana instalando nuevos circuitos y actualizando el panel. Y cuando terminó, se limpió las manos en sus vaqueros y dijo, «Esta casa nunca nos fallará». Se refería al cableado. Se refería a todo. Ahora tenía 6 meses de embarazo, de una manera que hacía que mis uniformes de enfermería me quedaran diferente, y mis colegas de San Lucas me traían bocadillos que no pedía. El bebé se movía por las mañanas, pequeños movimientos cambiantes contra el interior de mis costillas, y los seguía como seguía los signos vitales, regularmente, cuidadosamente, con la atención de alguien entrenado para notar lo que otros pasaban por alto. La guardería era el dormitorio más pequeño, el que tenía la ventana que daba al abeto azul de los vecinos. Mateo estaba sobre un taburete, cableando la lámpara de techo, una lámpara colgante que encontramos en una tienda vintage en Main Street. Las paredes eran de color verde espuma de mar. Elección de Isabel. Espuma de mar, no menta. Hay una diferencia, dijo cuando apareció con muestras de pintura en noviembre. Pintó 2 paredes ella misma antes de que le dijera que se sentara y comiera el almuerzo que yo había preparado. Isabel estaba en la casa 3 veces por semana. Cacerolas envueltas en papel de aluminio con instrucciones de recalentamiento pegadas en la parte superior. Planificación del baby shower en una carpeta de anillas con pestañas codificadas por colores. Organización de la guardería que implicaba una etiquetadora y un nivel que trajo de casa. Colocó los zapatos de bebé de Mateo en una bolsa Ziploc en el estante de la guardería como si estuviera montando una exposición de museo. Ella era la madre que pasé 30 años tratando de ganarme de la persona equivocada. El boca a boca de Boise había hecho su trabajo, silenciosa y minuciosamente. El vídeo de la boda filmado por la prima de Mateo con un teléfono desde la mesa 9 viajó a través de cadenas de texto y chats de grupo y finalmente a las conversaciones del club de lectura de mi madre, su salón de belleza y su grupo de la iglesia. Nadie lo publicó públicamente. Nadie lo necesitaba. Las tarjetas del discurso en el suelo, el vestido señuelo manchado de vino sostenido por una dama de honor riendo, la expresión en el rostro de mi madre cuando sonó el audio. Estas imágenes circularon como circula la información en una ciudad pequeña, a través de susurros y capturas de pantalla y la lenta e innegable gravedad de una verdad que todos sospechaban, pero nadie había confirmado hasta ahora. 3 de las amigas de mi madre me llamaron después de la boda. 2 enviaron regalos. Una mujer llamada Bárbara, que había estado en el club de lectura de mi madre durante 15 años, dijo, «Siempre me pregunté sobre tu madre. Siempre fuiste tan callada en las fiestas de Navidad.
Ahora entiendo por qué. Renata no me había hablado desde la boda. Pero hace 2 semanas, envió un mensaje de texto. 3 palabras: ¿podemos hablar? El mensaje se quedó en mi teléfono como una pregunta sin respuesta en el historial de un paciente. Necesitaba atención, pero el momento aún no era el adecuado. No había respondido. Mi padre llamó 2 veces. La primera llamada duró 40 segundos y consistió en que Carlos se aclaró la garganta 3 veces y dijo: «Espero que estés bien». La segunda llamada la semana pasada fue diferente. Su voz era más baja y más gruesa. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo. Sí, dije. Deberías haberlo hecho, lloró. El sonido era bajo y desconocido. El sonido de un hombre que no había practicado el llanto como había practicado el silencio. Escuché durante 12 segundos. Luego dije: «Tengo que irme, papá. El bebé tiene una cita». La cita era real. El momento era mío. En San Lucas, una colega llamada Elisa se me acercó en la sala de descanso. Era enfermera de UCIN, 34 años, y había oído hablar de la boda por una amiga en común. Estaba junto a la máquina de café, retorciendo su credencial, como la gente se queda cuando está a punto de decir algo que ha estado cargando durante mucho tiempo. Mi madre es igual. Mi hermana lo consigue todo. Yo consigo, eres tan independiente. No necesitas nada. Como si necesitar algo fuera un defecto de carácter. Le serví una taza de café y la puse en la encimera frente a ella. Cuentan con que seas educada. Esa es toda su estrategia. Elisa me miró y su rostro se reorganizó como se reorganizan los rostros de los padres de los pacientes. Cuando les dices que los resultados de las pruebas son claros, un alivio tan profundo que cambia la estructura de la expresión. Nadie me había dicho eso antes. Encontré el trofeo de la Feria de Ciencias en una caja en casa de mis padres cuando Mateo y yo fuimos a recoger mis últimas cosas. Mi madre no estaba en casa. Mi padre nos dejó entrar y se quedó en el umbral de mi antigua habitación mientras yo llenaba 2 cajas. El trofeo estaba en el armario, detrás de una caja de zapatos con las viejas medallas de baile de Renata. Lo saqué y leí la placa de latón: primer lugar Feria Regional de Ciencias 2008. Valeria Mars. Ahora estaba en el estante de la guardería entre los zapatos de bebé de Mateo y un elefante de peluche de Reina. No porque el trofeo importara como premio, sino porque la niña de 12 años que midió plantas de frijol cada mañana durante 6 semanas y registró los datos en un cuaderno de composición verde importaba, y siempre lo había hecho, y el estante era un lugar donde eso finalmente era visible. Mateo terminó el cableado. Bajó del taburete y encendió el interruptor. La lámpara colgante brilló ámbar y la guardería se calentó, las paredes de espuma de mar se volvieron doradas. La sombra del abeto azul del exterior se movía lentamente por el suelo. Primera luz, dijo Mateo. El bebé pateó adentro. La nieve se posó en la valla y el patio y el abeto de los vecinos. Dentro, la guardería zumbaba con la tranquila electricidad de un hogar que sostendría. Me senté en la mecedora que Isabel encontró en una venta de bienes y que ella misma restauró, lijando los reposabrazos hasta que estuvieron suaves. La cadena de oro estaba tibia contra mi clavícula. La lámpara colgante estaba encendida, proyectando ese brillo ámbar sobre las paredes de espuma de mar. Mateo estaba en la cocina cantando desafinado algo en la radio y el sonido se extendía por la pequeña casa como el sonido se extiende en un lugar donde cada habitación está ocupada por alguien que eligió estar allí. Parte de mí todavía revisaba mi teléfono los domingos por la mañana, esperando que mi madre me enviara un mensaje de texto sobre el brunch. Ya no enviaba mensajes. La pantalla en blanco el domingo a las 9 de la mañana era su propio tipo de mensaje, y todavía estaba aprendiendo a leerlo sin inmutarme, todavía midiendo si la ausencia era más pesada que la presencia. 30 años de datos. Eso era lo que tenía. 30 años de observaciones registradas en el cuaderno de composición de mi memoria. Cada entrada precisa como un signo vital. La Feria de Ciencias, la última fila en el recital de baile, el bolso de mi madre en mi regazo, la pantalla del teléfono brillando durante mi graduación, las uñas color champán blues golpeando el cristal.
Cualquier cosa por mi niña, dicho a la niña que actuaba mientras la niña que se quedaba se sentaba en silencio y contaba y sostenía la bolsa. El patrón no era Soy la fácil. Llevé esa etiqueta durante años. La usé como una tarjeta de identificación prendida a mis uniformes. Valeria la fácil. Valeria la de bajo mantenimiento. La que nunca lloraba, nunca se quejaba, nunca pedía. Pero el patrón, visto desde esta mecedora a los 30 años y con 6 meses de embarazo, con una cadena de oro calentándose contra mi pecho, era diferente. El patrón era Soy la que se queda. Me quedé durante el recital y las graduaciones donde nadie aplaudió y cada brunch dominical donde la vida de Renata era el plato principal y la mía era un acompañamiento que aparecía sin ser pedido. Me quedé porque quedarme era para lo que estaba hecha. De la misma manera que me quedaba durante turnos de 12 horas y códigos azules y padres que gritaban y monitores que alarmaban. Quedarse era mi sistema operativo. La diferencia ahora era por quién me quedaba. No odiaba a mi madre. La claridad llegó lentamente. Como un moretón cambia de color a lo largo de las semanas, de verde a amarillo a algo que ya no duele cuando lo presionas. La compadecí. Pasó 30 años construyendo una familia alrededor de Renata. Y ahora Renata tenía 33 años y vivía en una casa de huéspedes sin carrera, sin ahorros y un mensaje de texto que estuvo dando vueltas durante 4 meses antes de enviar 3 palabras. El mayor proyecto de mi madre era una mujer que no podía funcionar sin ella. Y eso no era amor. Eso era un monumento a sí misma. Y los monumentos no se mueven y no crecen y no patean a los 6 meses en una guardería verde espuma de mar con una lámpara colgante zumbando arriba. El mensaje de Renata estaba en mi teléfono. ¿Podemos hablar? 3 palabras. Todavía no tenía una respuesta. Y estaba aprendiendo que no responder también era una decisión y que las decisiones podían esperar y que esperar no era la opción fácil sino la cuidadosa. Las familias de mis pacientes esperaban los resultados de las pruebas todo el tiempo. La espera era precisión, no debilidad. Había cosas que todavía cargaba. El sonido de mi padre llorando por teléfono. 12 segundos de dolor que no causé y no pude arreglar. La imagen del rostro de mi madre cuando sonó el audio, confusión en lugar de vergüenza. La expresión de una mujer incapaz de localizar el error en su propio código. Las tarjetas del discurso en el suelo de madera, rectángulos blancos que caían como una nevada a cámara lenta de intenciones que nunca pertenecieron a mi boda. Y había cosas que ya no cargaba. El plano de asientos, la lista de canciones aprobadas, la necesidad de ganarme una sonrisa distribuida en un horario que nunca me dieron, el peso de ser elegida en segundo lugar en un concurso en el que no participé y no pude ganar porque las reglas estaban escritas antes de que yo naciera. La cadena de oro estaba tibia. La cadena de mi abuela me dejó en un sobre con una nota que decía, para la que se queda. Ella me vio antes que nadie. Y lo que vio no fue la fácil ni la fuerte, sino la niña que medía plantas de frijol al amanecer y escribía todo y ganó un trofeo y lo puso en un armario y no se quejó. Y que esa niña todavía estaba aquí, sentada en una mecedora en una guardería que construyó en una casa que su esposo cableó, llevando un bebé que nunca se sentaría en una fila trasera sosteniendo el bolso de otra persona. Mateo cantaba desafinado en la cocina. Algo sobre un río. Algo sobre volver a casa. El bebé pateó y yo puse mi mano en el lugar donde aterrizó la patada y la mantuve allí, sintiendo el ritmo de un latido que no era mío y aún no tenía nombre y ya era amado. La mecedora se movió. La nieve caía afuera. La lámpara colgante zumbaba con su suave zumbido eléctrico, el sonido de un circuito. Mateo cableó él mismo un circuito que aguantaría, y yo ya no necesitaba ser elegida porque ya había construido la habitación en la que estaba sentada.